Muchas gracias. Ya, 7 de la mañana con 15 minutos. El último reporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito dejó cifras alarmantes en relación al aumento de homicidios en contra de menores de edad, alcanzando 34 durante el primer semestre, pero proyectándose hasta un total de 80 en el informe total del año. De aquellas muertes, al menos 50 están vinculadas a la delincuencia, cifra que va de la mano de los reportes sobre la participación de menores en el crimen organizado, registrado durante los primeros meses del año pasado, 869 imputados que aún no alcanzan la mayoría de la edad. Estamos con Marcelo Sánchez aquí en el estudio, gerente general de la Fundación San Carlos Maipo, que le damos la bienvenida al programa. Hola, Antonio. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por venir. ¿Qué te parece este panorama que estamos viviendo, ustedes que han sido muy activos en esto y sobre todo en el trabajo con los menores? A ver, nosotros hemos conversado ya varias veces, Antonio, y esto es algo que por lo menos hace 3 o 4 años veníamos anunciando lo que iba a ir increciendo la participación de niños y jóvenes en bandas delictivas. El narcotráfico, el crimen organizado iba cambiando sus patrones. Hace 5 años atrás tú tenías las lógicas barriales, había poco involucramiento delictivo, más bien en hurto simple, en hurto por sorpresa, poca configuración de bandas criminales, pero con la llegada de los carteles internacionales que se han instalado incipientemente, particularmente los grupos extorsivos y también algunos carteles de otras rutas de narcotráfico, introduciendo la marihuana creepy, que es como el cambio más significativo que yo he visto durante los últimos años, cuando se abre una nueva ruta desde la marihuana creepy con la relación en Colombia y México, que son fuertemente organizaciones criminales que están vinculadas a la importación de armas de grueso calibre, que están vinculados a otras rutas y que tienen una práctica que es muy común en el narcotráfico internacional, que es involucrar a los niños. ¿Y por qué pasa eso? Porque el narcotráfico busca la impunidad social, busca que nadie coopere con la autoridad. Y cuando hacen esto, secuestran básicamente en sus bandas criminales a un sobrino, un hijo, un nieto, y ninguna de las familias que está en el barrio va a cooperar si tiene un hijo, un sobrino, un nieto en una banda criminal. Entonces, con eso hacen que la persecución penal de estos grupos sea muy ineficaz. Hay baja cooperación, se rompe la cohesión social, los vecinos empiezan a desconfiar entre ellos y, claro, logran el control territorial. Oye, Marcelo, a veces parece una tarea de tan larga data que pareciera imposible enfrentarlo. ¿No se puede enfrentar eso, no? Lo que pasa es que no quiero ser tan pesimista, digamos, pero no sé si me explico, digamos. Sí, no, totalmente. Con los medios en donde hoy día estamos trabajando no lo vamos a resolver. ¿Cachai? Acá esta cuestión no hay una bala de plata, hay múltiples elementos que uno tiene que considerar en una estrategia. Yo lamentablemente veo que las estrategias de seguridad que se plantean solo se plantean desde los efectos y no desde las causas. O sea, vamos al control, vamos a poner más luminarias, vamos a poner más carabineros, vamos a poner más retenes, vamos a hacer esto, otro. Pero ¿qué es lo que se está haciendo en materia de prevención social? ¿Qué gobierno regional, por ejemplo, tiene una estrategia de prevención social? ¿Qué gobierno central tiene una estrategia de prevención social? Esto, para que funcione realmente, hay que mirar en el largo plazo. Esto es a fuego lento. Y para eso, uno tiene que empezar a invertir hoy día. Invertir, por ejemplo, en educación inicial. Y que hemos observado que se disminuyen los presupuestos de educación inicial, 12.000 millones menos por segundo año consecutivo. Entonces, tenemos que apostar a desarrollar habilidades prosociales desde la primera infancia. Y tenemos que invertir decididamente. Fíjate que el año pasado Heckman y García, el Heckman, el Premio Nobel de Economía, planteó que aquello inversión que se hacía en desarrollar programas parentales, apoyar la parentalidad de los padres en contextos difíciles, retornaba al Estado en menos costo de delincuencia, en menos costo de uso de hospitales, en menos costo de cárceles. Nosotros tenemos un modelo que se llama el Comunidades que se Cuidan, que lleva más de 30 años de la Universidad de Washington. Por cada dólar que tú inviertes, reduces entre 5 y 15 dólares en hospitales y en cárceles. Entonces, esta visión de poder hacer prevención social es también costo eficiente para el Estado. Y lo más importante, llegas antes. Porque cuando tú llegas tarde, cuando no desarrollas una agenda temprana de prevención social, cuando llegas cuando el chico tiene 14, 15 años, la probabilidad de tener resultados es bajísimo. Tenemos coberturas que son mínimas. O sea, si tú piensas que el mejor programa que hay para temas delictivos, de inicio temprano delictivo, es la terapia multisistémica, no alcanza a cubrir menos del 5% de la demanda total. Hoy día tenemos 36.000 niños que delinquen, un 30% más que el año pasado.
30% más. Y están delinquiendo en delitos cada vez más graves. Fíjate que si bien es cierto, en el total de delitos representan el 5%, cuando tú lo llevas, por ejemplo, a delitos violentos, sube un 20%. Cuando tú lo llevas a homicidios, sube un 8%. Desde el año antepasado, que eran 6,7%. O sea, se pegó un salto también significativo a la tasa. Cuando tú lo llevas a abuso sexual, en vez de un 5, pasa un 12%. Entonces, lo que estamos viendo es que se está configurando la participación de niños y jóvenes en delitos cada vez más violentos. Y eso tiene relación con el crimen organizado. Analiza, por ejemplo, las cifras de homicidio, de todos los homicidios generales, y tú vas a ver que en el 20% del territorio está el 70% de los homicidios. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que el narcotráfico, que el crimen organizado están tomando control territorial, y para eso capturan a los niños. ¿Qué se hace en el camino? Porque lo que tú estás planteando, estamos conversando, ustedes escuchan a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Claro, hoy, por ejemplo, ayer fue el COSENA, ¿cierto? El foco está puesto, comillas, represión, ¿no? Un poco lo que tú estás planteando, el rol de las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Tú planteas un tema muy de fondo. ¿Qué se hace mientras tanto? Lo que pasa, Antonio, es que en esto, como te digo, hay que tener una mirada de caminar y mascar chicle, pensar en el largo plazo como en el corto. Y es cierto, se necesitan medidas duras contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se necesita que actúen de la forma en que se está actuando en una porción de esta agenda de seguridad. Pero también tenemos que actuar en aquello que es preventivo. No es posible que hoy día tengamos 35.000 niños en lista de espera en Mejor Niñez. No es posible. Claro. Son 3 veces la cantidad de niños en lista de espera que había en el año 2021. No es posible que tengamos más de 14.000 niños en lista de espera en salud mental. Fíjate que 7 de cada 10 niños desisten del delito si vuelven a una familia prosocial o si vuelven al colegio. Y tenemos 54.000 niños que fueron excluidos del colegio el año 2022 y con 900.000 niños en riesgo de ausentismo crónico. Por lo tanto, acá lo primero es darse cuenta que la niñez está siendo acechada por el crimen organizado y hay que actuar como si estuviéramos en una situación de catástrofe. ¿Y qué significa eso? Significa que el presidente tiene las herramientas desde la Ley de Protección Integral, artículo 17, decretando catástrofe, él puede priorizar recursos para la niñez. Es lo mismo que decimos ahora en medio de los incendios. Por favor, prioricen a los niños. El artículo 17 les da la posibilidad de reasignar presupuestos para materia de salud mental, para resolver las listas de espera de Mejor Niñez. Hoy día tenemos que atender esa urgencia con los dispositivos que hay. Puede que no sean los mejores dispositivos, pero hoy día se requiere dar agilidad en la cobertura de salud, por ejemplo. Fíjate que de los 3 que no desisten, de esos 7 de cada 10 desistían porque volvían a una familia prosocial o volvían al colegio, de los 3 que no desisten, la razón es porque no tienen acceso a salud mental, porque necesita hacer un tratamiento para el manejo de la ira, para el control de impulsos, para el desarrollo de la empatía. Son todos elementos que requieren atención especializada. Hemos visto cómo se han ido casi triplicando las cifras de explotación sexual comercial infantil. Dentro de la mitad de esas denuncias vienen del servicio Mejor Niñez. Entonces, hoy día no estamos dando la protección efectiva que se tiene que dar incluso a la infancia y a la niñez más vulnerada. Todos en Chile, perdona Marcelo, hablan de los niños primero, esas frases grandilocuentes, pero ha ocurrido poco o nada en realidad, parece. O sea, la verdad es que no solo no ha ocurrido nada, y es probable de que se haya avanzado en tener una legislación. Esta es la paradoja. Sí, o sea, tenemos una legislación tremendamente avanzada. Ley de protección a la niñez, tenemos subsecretaría de la niñez, tenemos defensoría, tenemos 2 servicios especializados. Y sin embargo, la situación de la niñez es más crítica que hace 10 años. ¿Y por qué? Porque finalmente no hay mecanismos de exigibilidad de la ley. Si tú hoy día, por ejemplo, en el servicio de protección, para tú estar habilitado como organismo colaborador, tienes que tener el modelo de prevención de delito, que no está vinculado a la ley, que si estuviera vinculado a la ley sería mucho más delicado, pero por lo menos para la acreditación. ¿Cuántos organismos realmente hoy día tienen implementado de manera efectiva el modelo de prevención del delito? ¿Cuánto podrían ayudar, por ejemplo, a detectar las redes de explotación sexual? ¿Cuánto podrían detectar, por ejemplo, cuando un niño sale de una residencia o sale de un programa ambulatorio y se involucra con estas redes de criminales que están realizando portonazos y encerrona?
tenemos que proveer los recursos necesarios también. O sea, hoy día el sistema residencial está en crisis. Lo mismo con el sistema ambulatorio. Entonces, cuando tú me dices, mira, ¿qué podemos hacer ahora? Lo primero, resolvamos este tema de las listas de espera. Yo sé que hay una magnitud impresionante en materia de listas de espera en materia de salud, pero si queremos realmente hacer algo efectivo por el futuro y el presente de Chile, tenemos que partir por esto, tenemos que partir por los niños, tenemos que cerrar la llave, tenemos que cerrar esas brechas que hoy día está ocupando el narcotráfico. Oye, Marcelo, ¿por qué ha costado tanto implementar el servicio Mejor Niñez, ex-Sename y todo lo demás? Parece que ahí hay un tema muy de fondo, ¿eh? Por la fragmentación, Antonio, porque como una de las partes, digamos, que podría ser. El Sename, el antiguo Sename, fracasó porque requería el intersector. Requería que salud hiciera la pega, requería que educación hiciera la pega. Sename era un sistema psicosocial, por lo tanto necesitaba que el intersector funcionara. Hoy día estamos cometiendo el mismo error. Hoy día estamos dependiendo del intersector y no hay potestad administrativa. Fíjate que el sistema de protección integral se sustenta en que casi el 80% de los niños van a estar atendidos por lo que se llaman las oficinas locales de niñez, una instancia administrativa. Ya dejan de estar, entre comillas, por la tutela judicial. Solo el 20% de los casos más graves van a ir a Mejor Niñez. Pero para que funcione la instancia administrativa se requiere potestad administrativa. Se requiere que las oficinas locales tengan fuerza para que salud haga la pega, educación haga la pega, etcétera, y poder hacer seguimiento. Todavía ni siquiera sale el reglamento de Contraloría. Lo retiraron hace un año y todavía no lo han reingresado. Sin embargo, se están instalando oficinas. ¿Pero de qué te sirve tener instalados equipos que no pueden operar? Entonces, claro, tú no estás haciendo la contención necesaria desde el punto de vista preventivo y después esto se cronifica y termina rebalsando Mejor Niñez. Entonces, es un sistema. Pero para que el sistema funcione tiene que haber exigibilidad. Entonces, ¿cómo trabajamos para que estas leyes maravillosas que hemos creado realmente funcionen? ¿Cómo hacemos que sea exigible realmente? ¿Cómo hacemos que haya responsabilidad administrativa, política, judicial, etcétera, en el cumplimiento de la ley? ¿Qué esperarías tú para este 2024? Lo primero es apuntar y priorizar la niñez fuertemente, entender que estamos en una situación de catástrofe, entender que todo lo que teníamos planificado a un ritmo a lo mejor cansino de irlo desarrollando gradualmente ha cambiado brutalmente. Que los contextos delictivos, que los contextos de vulneración, que los factores de riesgo, y lo veníamos diciendo antes de la pandemia, esto se iba a agudizar en materia de salud mental, se agudizó. Esto se iba a agudizar en materia de exclusión educativa, se agudizó. Esto se iba a agudizar en materia de involucramiento delictivo, se agudizó. Todo esto era previsible. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos las pilas, mirar, dejar de llegar tarde, llegar antes. Y para eso levantar una agenda temprana de prevención social, trabajar con la familia, con la escuela, con la comunidad, cerrar todas las brechas que apoya la delincuencia, que la aprovecha la delincuencia para instalarse en un territorio. Si nosotros le cerramos la llave al narcotráfico, se le empieza a hacer caro el negocio. Y cuando se le empieza a hacer caro el negocio, tiene que ir mutando, tiene que ir saliendo hasta que le demos el golpe fuerte con toda la represión que se requiere también. ¿Te fijas? Este es el momento. Pero no tenemos que dejarle abiertos los espacios en la comunidad. Y para eso tenemos que preocuparnos de reducir las listas de espera, tenemos que levantar una agenda temprana de prevención social, tenemos que volver a los niños al colegio como una prioridad absoluta. El reingreso educativo es fundamental, pero el reingreso no solo se hace en el aula, porque precisamente los niños no están en el aula. Se hace afuera, se hace con la comunidad, se hace con la familia. Y eso es lo que tenemos que cambiar el foco, mirar como sistema. Y este sistema también hay que dotarlo de herramientas, de mecanismos de exigibilidad y de elementos obviamente preventivos y de una responsabilidad mayor de quienes intervienen. Marcelo, como siempre, muy interesante escucharte. Mucha gente escribiendo al programa, dando cuenta de esta situación. Queremos agradecerte que hayas venido acá al programa a contarnos de la mirada tan interesante de lo que ustedes hacen y el análisis de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que estés muy bien.